¿Qué hay detrás del gran mito del indio puro, que hoy en día es enarbolado como un gran héroe nacional? Urbanidades, historias de RKA Radio. La otra historia de Benito Juárez. Benito Juárez engendró el mito del indio que llegó a ser presidente. Podríamos decir en primer lugar que el argumento indigenista apeló a inspirar a los mexicanos un sentimiento nacionalista. Juárez es recordado como el liberal que expulsó a los franceses de México y fusiló a Maximiliano. Lo cierto es que Juárez, influenciado por la masonería, estuvo más cercano a las élites liberales que a la raíz indígena de la cual incluso renegaba. Cuando se habla de este periodo de la historia, es difícil distinguir entre liberales y conservadores, como hoy es complejo distinguir entre derechas e izquierdas. Al instalarse el gobierno de Maximiliano, con el apoyo de los conservadores, Benito Juárez tuvo que salir huyendo de la capital y conformó un gobierno itinerante que se empeñó en retomar el poder, cuestión en la cual buscó apoyo en el extranjero. El Tratado Maclean-Ocampo es uno de los ejemplos claros del interés de Juárez y de los liberales por recuperar el poder, pues en medio de este apelaron al apoyo de Estados Unidos para legitimar el gobierno juarista. En realidad, el tratado era violatorio de la soberanía nacional, pues permitía el acceso de los militares norteamericanos al país y cedía a perpetuidad el paso por el istmo de Tehuantepec, una zona estratégica que siempre ha estado en la mira de los norteamericanos. México cedía a Estados Unidos los derechos de tránsito mediante dos franjas, una de ellas por Sonora hasta el Mar de Cortés en frontera con Arizona y la otra por el puerto de Mazatlán hasta llegar a Matamoros y al sur de Texas. El presidente Buchanan favorecía a Juárez y estaba dispuesto a pagar $4 millones por los beneficios que obtendría en el territorio mexicano. El dinero lo usaría Juárez para financiar la guerra contra el Partido Conservador que apoyaba a Maximiliano. Podríamos preguntarnos si este tipo de acuerdos habían sido consultados al pueblo de México y de antemano sabríamos que la respuesta es negativa. Este tipo de decisiones han sido el as bajo la manga de los políticos. Si bien en el discurso de Juárez se busca sacar a los invasores franceses del territorio nacional, se estaba dando la entrada a los invasores norteamericanos. Por medio de este acuerdo, el gobierno republicano de Juárez buscó ser reconocido ante la comunidad internacional con el fin de expulsar a Maximiliano. A pesar de que el tratado no fue ratificado, ayudó a la derrota con los invasores. Sin embargo, ni siquiera el restablecimiento de la República ni el asesinato de Maximiliano traerían al pueblo de México los bienes que los liberales proclamaban. Detrás de la postura de liberal de Benito Juárez se esconde el interés de las élites por retomar el control del territorio nacional. De hecho, las llamadas leyes de reforma de corte liberal no solo fueron la base para un Estado laico que quitó propiedades de la Iglesia, sino que esas mismas leyes fueron la vía para el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Muchas comunidades perdieron sus tierras comunales por medio de la desamortización, y no las recuperarían sino con el gobierno de Cárdenas, y posteriormente, en 1992, las volverían a perder bajo el Tratado de Libre Comercio, que modernizaba a México. De nuevo, un tratado con Estados Unidos que ha puesto en desventaja a nuestro país. Podemos decir que Juárez no es como nos los pintaron. Como decía Zapata, siempre que alguien toma el poder se corrompe. Del mismo modo, los tratados hechos por los poderosos para mantenerse en el poder no son garantía de beneficio para el pueblo de México. Aunado a ello, los pueblos indios son los eternos olvidados de México, quienes siempre han pagado las consecuencias desde la conquista de una guerra de 500 años. Los poderosos, del color y del bando político que sean, liberales o conservadores, de derecha o pseudoizquierda, siguen jugando a una guerra sobre el destino de las mayorías, sin avisarnos ni consultarnos con el fin de mantenerse en el poder. Hoy en día la historia en nuestro país
Es una moneda que sigue echada al aire, y solo el pueblo mexicano decidirá si cae águila o sol, o quizá, si tenemos suerte, caiga de canto.